Hola, hola chicos, el día de hoy les traemos el chisme del siglo y es que les vamos a contar cómo se desarrolló la moda en la corte francesa del siglo XVIII. Les vamos a hablar cómo en esta época de la historia fueron criticados por los ilustrados las pelucas, todo el estilo y la forma de vestir que tenían en esta época de la historia. Iniciamos por su contexto histórico en la época de María Antonieta, donde predominaba más los vestidos enormes, las pelucas altísimas y mucho maquillaje blanco. Todo eso era para mostrar poder y decir, miren qué lejos estamos del pueblo. Mientras tanto, en la corte estaban jugando a disfrazarse, a ponerse pelucas y todo. Por fuera de las cortes estaba iniciando el movimiento de la ilustración y los ilustrados, como por ejemplo Voltaire y Rousseau, estaban pensando como esto es demasiado teatro y querían que hubiera más razonamiento y menos show. Bueno, ustedes saben que la moda en esa época no era solamente para verse bonito, o sea, eso era una demostración de poder, pura pantalla. Imagínense, las mujeres usaban corsets que ni siquiera podían respirar. Y eso era como para decirles a las mujeres, ustedes tienen que verse frágiles, delicadas, pero quietas y sumisas. Una opresión completa disfrazada de elegancia. Y pelucas que hay, no, eso parecía un carnaval, con pastelitos, torres gigantes en la cabeza que les ponían frutas, pájaros, de todo. Una exageración. Así que sí, la moda en la corte era puro drama y la ilustración vino a decir, basta con estos cuentos, queremos la verdad y la justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado con un toque de chisme. Entre otras cosas, pasamos a hablar sobre el gran pintor Claude Monet. Ok, entonces nosotras creamos una obra en la que y decidimos como forma de inspiración tomar el impresionismo, que pues muchos hemos oído hablar del impresionismo y pues fue un movimiento artístico que inició en Francia a finales del siglo XVIII, pero se solidificó como tal en el siglo XIX, que cambió por completo la forma en la que se veía el arte. En vez de pintar las cosas con detalles, como hacían los artistas de la época, pintando las cosas hiperrealistas, los impresionistas decidieron empezar a capturar las sensaciones de los momentos con pinturas más, no tan abstractas, sino con colores más vivos y capturando la luz, las emociones y como tal el día a día y la vida cotidiana. De hecho, el nombre salió de un cuadro de Claude Monet que se llamaba Impresión, Sol Naciente. Un crítico lo usó como para burlarse, diciendo que era literal un boceto sin terminar. Pero al final, esa burla se convirtió en el nombre oficial del movimiento. Bueno, y aquí viene lo que a mí más me encanta de los impresionistas, porque eran unos rebeldes del pincel. Imagínense que lo normal de la época era que los pintores se encerraran en su taller a pintar, no sé qué, con todo medido y planificado, pero estos manes no, estos manes se salían a la calle con sus caballetes, se ponían a la orilla del río, a donde sea, a pintar, y lo pintaban varias veces dependiendo de la luz del día porque querían capturar el momento, y ahí es donde entra Monet, que era un obsesionado con el sol. Ese hombre se paraba al frente de la catedral o en el mismo jardín y lo pintaba 10, 15 o 20 veces porque él quería capturar la luz en diferentes momentos, porque quería capturar los momentos precisos. Bueno, lo que a nosotros nos llamó la atención de este movimiento artístico y sobre todo del artista fue que ellos, a diferencia de los otros movimientos, no pintaban batallas, hechos históricos, peleas importantes para el desarrollo de la humanidad, sino que ellos, o sea, disfrutaban de pintar y retratar los momentos lindos que les daba la naturaleza, personas caminando, trenes, paisajes, atardeceres, ríos. Y nosotros quisimos reflejar eso en la obra que desarrollamos. En la pintura retratamos un paisaje cotidiano de la ciudad en la que vivimos y pues la idea es representar esas sensaciones, emociones que emiten al tú ver una pintura y no tanto los detalles que hay y esa rigidez que había en la época de la pintura que era tan estricta para los pintores y los artistas.
Después de todo lo hablado, podemos dar como resumen que el impresionismo nos enseñó que el arte no siempre tiene que ser exacto, sino que también puede ser emociones, atmósferas y experiencias. Que los impresionistas convirtieron una crítica en su emblema y su estilo de vida. Ahora sí, muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.